Mira, hoy quiero hablar del uso de los blindados Mamba del ejército en Montevideo. Y arranco aclarando algo. A mí no me molesta que se busque una solución. Al contrario, me parece bien que cualquier gobierno intente hacer algo frente a la inseguridad, porque no podemos seguir en esa poesía del diagnóstico permanente, donde todos sabemos lo que pasa, pero mientras tanto hay vecinos que viven encerrados, comerciantes que bajan la cortina con miedo y barrios donde el Estado parece llegar tarde, si es que llega, llegar mal o directamente no llegar. Entonces no voy a criticar solamente porque se hizo algo. No, eso es panfletismo. Algo había que hacer. El problema es ver qué se hace, cómo se hace, para qué se hace y sobre todo qué consecuencias puede traer. Porque una cosa es reforzar la seguridad y otra muy distinta es meter en la ciudad vehículos pensados para escenarios de guerra y presentarlos como si fuesen patrulleros solamente un poquito más robustos. Ahí es donde se me empiezan a prender algunas luces amarillas, casi anaranjadas. Montevideo siempre tuvo zonas rojas, siempre. Lo que cambió es la violencia. Cambió el armamento, cambió el descaro, cambió la sensación de impunidad y cambió también la resignación con la que muchos de los ciudadanos honestos sienten que tienen que vivir rodeados por una realidad que no eligieron para sí. Cuando hablamos de zonas rojas, no hablamos de mapas pintados en una oficina, hablamos de familias, de gurises que van a la escuela, de trabajadores que salen temprano, de viejos que miran por la ventana. Gente que no tiene por qué vivir como rehén de los delincuentes, pero que tampoco tiene que vivir como extras en una película bélica. Y ahí está el dilema. El Estado tiene que entrar, claro que tiene que entrar, por supuesto, pero la pregunta es, ¿cómo entra? No es lo mismo entrar con inteligencia, con policía bien equipada, con respaldo judicial, con investigación y presencia sostenida, que entrar con una demostración de fierros grandes para que la gente diga, ah, mirá, ahora sí se pusieron duros. A veces la presencia importa, no soy ingenuo, pero cuando la presencia se transforma en espectáculo, cuando el mensaje parece más dirigido a la tribuna que al problema real, ahí me empieza a preocupar. También está el contraste político. Algunos de los que hoy aceptan esa medida, no solamente la aceptan, la aplauden, hace no tanto tiempo, cuando estaban en la oposición, bramaban cada vez que alguien hablaba de militarización de la seguridad. Cuando alguien decía, tiene que salir el ejército a las calles, decían, ¿qué? ¿Otra vez dictadura? Ahora, claro, gobiernan. Y cuando uno gobierna, la realidad deja de ser una consigna y se convierte en un incendio. No lo digo como chicana barata, no vayan a crear, quedémonos fuera de eso, quedémonos fuera de partidismos, de quién gobierna, etc. Estamos hablando de qué es lo que sucede. Gobernar puede obligar a revisar posiciones. Perfecto, hasta es deseable. Pero si antes te parecía peligrosísimo, ahora al menos tenés que explicar muy bien por qué dejó de parecértelo. No alcanza con cambiar de lugar en el mostrador y hacer como si la frase vieja se hubiese evaporado. Después está el tema de Estados Unidos. Poco, ¿no? Estos vehículos, según se ha dicho, fueron donados con condiciones de uso. Y una de esas condiciones tendría que ver con no usarlos para represión interna. Entonces la pregunta cae sola. ¿Eso se tuvo en cuenta? ¿Alguien leyó la letra chica? ¿O estamos otra vez en esa costumbre tan nuestra de resolver primero y averiguar después? O dicho de otra manera, en la ley de la improvisación. Yo entiendo el temor detrás de esa condición. Me refiero al temor de los Estados Unidos. ¿Y por qué ponen esa condición? Porque aunque se diga que esto no se va a usar para reprimir, que será apoyo logístico y que la parte operativa quedará en manos de la policía, todos sabemos que una cosa es el papel y otra es la calle. En el papel todo queda precioso, líneas claras, mandos ordenados, responsabilidades prolijas.
Pero después viene la realidad, que es bastante menos educada que el papel. Una noche caliente, una pedrea, un disparo, un vecino que queda en el medio, una orden que no se entiende, un mando que duda, otro que se apura, y ahí quiero ver dónde queda la prolijidad del esquema. Ese es el problema de los aparatos híbridos. Cuando mezclas ejército, policía, seguridad pública, presión política y barrios tensionados, la pregunta no es solo si el vehículo sirve o no sirve. La pregunta es, ¿quién manda cuando la cosa se complica? ¿Quién responde? ¿Quién da la orden? ¿Quién la ejecuta? ¿Quién paga el costo si se produce un abuso, un accidente o una tragedia? Entendamos, sí, en los papeles está todo, pero como dije antes, en la calle, porque la formación militar no es lo mismo que la formación policial. Ojo, no me estoy tirando contra los militares, ¿sí? Estoy diciendo una realidad. Los militares no tienen la misma formación que la policía. Son formaciones distintas. El militar está preparado para defensa, combate, amenaza, enemigo y escenario hostil. La policía, por lo menos en teoría, está preparada para prevención, disuasión, convivencia urbana, trato con civiles y procedimiento. Y cuando vos traes herramientas militares a un problema de seguridad ciudadana, tenés que explicar muy bien, pero muy bien, qué es lo que estás haciendo. Porque si no, la frontera empieza a ponerse borrosa. Y las fronteras borrosas en seguridad pública son peligrosas, más que peligrosas, son alarmantes. También me pregunto si no estaremos exagerando la herramienta. Nadie niega que hay zonas violentas, ya lo dije al principio. Armas y delincuentes que no se asustan con un patrullero común y 2 uniformados a bordo. Pero una Mamba no es una camioneta policial reforzada, no es un patrullero grande. Una Mamba, más allá del aparato ese verde ruidoso, robusto que vemos, es sobre todo un mensaje. Puede decir, el Estado está presente y viene a proteger a los vecinos. Ojalá ese sea el mensaje. Pero también puede leerse como, el Estado viene a imponer miedo. Y en determinados lugares donde ya hay tensión acumulada y donde la relación con la autoridad muchas veces está rota, una demostración de fuerza puede bajar la violencia o puede, por el contrario, prenderla aún más. No alcanza con decir esto intimida. Sí, puede intimidar, pero también puede provocar y darle a algunos grupos la excusa perfecta para decir, miren lo que nos mandan. Y ahí, en vez de apagar el fuego, capaz que le estás tirando nafta con uniforme. Después está la pregunta práctica. ¿Cómo se usan realmente esas unidades si hay un incidente? Porque pasear por una zona y aparecer en los informativos es una cosa. Pero si hay disparos, civiles en el medio, una pedrea o una situación de caos, ¿qué hacen? ¿Avanzan? ¿Se quedan? ¿Baja el personal? ¿Quién baja? ¿La policía? ¿Los militares? ¿Con qué criterio? Si la idea es que el personal baje de la unidad para intervenir, entonces uno se pregunta cuál es el verdadero sentido operativo de llevar un blindado militar. ¿Servirá para el traslado y para proteger al personal hasta cierto punto? Puede ser. Pero no lo vendamos como si el blindado por sí mismo fuera una solución. Y si la idea, por el contrario, es que el vehículo actúe como elemento de fuerza, entonces la discusión ahí se pone color hormiga, mucho más seria. Porque ya no estamos hablando de apoyo logístico, sino de otra cosa. Y esa otra cosa hay que decirla con todas las letras. A mí me preocupa cuando las medidas de seguridad se defienden por la impresión que causan y no por su eficacia real. El ciudadano que está cansado y tiene miedo ve un blindado y dice, bueno, ahora sí, y es comprensible. Pero gobernar no es producir alivio visual. Gobernar es resolver. ¿Me oyeron? Resolver. Si esto es puro exhibicionismo de fuerza, es maquillaje. Maquillaje. Capaz que al principio impacta, genera titulares y le permite al gobierno decir, estamos haciendo algo. Pero si debajo de eso no hay inteligencia,
investigación, presencia sostenida, fiscales que puedan avanzar, jueces que sostengan y políticas reales de recuperación territorial, entonces el blindado pasa, la cámara se va y el problema queda. Y los maquillajes, como todos los maquillajes, con el primer chaparrón se corren. Ahora, si no es maquillaje, si detrás de esto hay una intención más profunda de normalizar la presencia militar en tareas internas, entonces la cosa, permíteme que te diga, es todavía más delicada, porque ahí ya no hablamos de una medida puntual, sino de una puerta que se abre. Hoy te dicen que solo para determinadas zonas. Mañana que se amplía porque, mirá, dio resultado. Pasado mañana que la situación lo exige. Y así, de poquito a poquito, lo excepcional empieza a parecer normal. No rechazo que el Estado actúe, que se me escuche bien, fuerte y claro. No rechazo que el Estado actúe. Es más, le exijo que lo haga. Al contrario, me parece imprescindible que actúe. No se puede abandonar a los vecinos honestos de los barrios más golpeados por la violencia. Pero justamente porque el problema es serio, la respuesta también tiene que ser seria, no aparatosa, no improvisada, no pensada para la foto, no diseñada para calmar a la tribuna durante una semana. Una respuesta seria no se mide por el tamaño del vehículo machote ese que mandás al barrio, ni por el grosor del blindaje que lleva. Se mide por su eficacia, por su legalidad, oíme bien, por sus límites, por sus controles, por su capacidad de proteger sin agravar y de imponer autoridad sin atropellar. A menos que queramos emular, ¿se acuerdan? Las tanquetas de Maduro pasándole por arriba a los civiles. Espero que no. Por eso vuelvo a la imagen que me parece más clara. Cuidado con matar moscas a cañonazos. Porque sí, el cañonazo capaz que mata a la mosca, pero también te rompe la pared, te destroza la ventana, te baja el techo y después tenés que salir a explicar que en realidad todo fue un éxito, porque la mosca ya no está. Ojalá esto funcione, de verdad que lo digo. Ojalá sirva para proteger a los vecinos, para respaldar a la policía y para mandar un mensaje claro, clarísimo, a quienes creen que pueden hacer lo que se les antoje. Pero también, ojalá no estemos comprando sensación de autoridad al precio de abrir una mecha que nadie después sabrá cómo apagarla. La seguridad no se construye solamente con presencia, se construye con inteligencia, continuidad, instituciones que funcionen, policías bien equipados, mandos claros, justicia que acompañe y una idea de país donde los barrios complicados no sean tratados como territorio enemigo. La pregunta no es si queremos seguridad o no. Claro que queremos seguridad. La pregunta es qué tipo de seguridad queremos. ¿Una que cuide a la gente o una que simplemente impresione desde lejos? Y yo prefiero que el Estado impresione menos, pero que resuelva más. Los leo.